frequency adverbs o adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia indican, como su mismo nombre lo dice, con cuánta frecuencia nosotros hacemos actividades o rutinas de nuestro diario vivir. Bueno, entonces acá tenemos el listado de los adverbios de frecuencia que podemos utilizar. En la tabla de su libro les va a aparecer un porcentaje a la par de cada uno que indica la frecuencia en la cual la persona realiza la actividad. Muy bien, entonces tenemos primero acá never, que es nunca, hardly ever, que es casi nunca, lo cual también se puede usar seldom, que significa raramente, sometimes, es a veces, often, que es cada cuando y de vez en cuando, frequently, frecuentemente, usually, usualmente, y always, que es siempre. Entonces en el libro, en lugar de aparecer el significado en español, les va a aparecer el porcentaje. Muy bien, ahora vamos a pasar a las sentences with frequency adverbs, oraciones y la forma de hacer oraciones con los adverbios de frecuencia. Always using simple present. Debemos usar siempre el tiempo del presente simple, porque si estamos hablando de rutinas, de hábitos, entonces nos corresponde el simple present. Muy bien, entonces tenemos acá primero, enfoquémonos acá en la structure of the sentence, en la estructura de la oración. Primero va el subject, que es el sujeto. Luego va el frequency adverb, cualquiera de los adverbios de frecuencia que vayamos a usar. Verb in the base form, el verbo en su forma base, en tiempo infinitivo. Y después el complement, que es el predicado. Muy bien, teniendo ya en cuenta esta estructura, vamos a pasar a los ejemplos. Tenemos acá dos ejemplos. Dice, she always swims in the pool. Ella siempre nada en la piscina. Me faltó el puntito aquí. Coloqué la S porque recuérdense de las reglas del simple present cuando se trabaja en tercera persona. Tengo acá otro ejemplo que dice, I never sing in a concert. ¿Qué quiere decir? Yo nunca canto en un concierto. Muy bien. Entonces, ya que tenemos definido cómo hacer una oración usando los adverbios de frecuencia, pasamos a lo que son las questions, porque también podemos hacer preguntas donde nosotros debemos contestar usando cualquier adverbio de frecuencia, el más adecuado dependiendo de la actividad por la que nos están preguntando. Tenemos la estructura de la question. Vamos a iniciar por una question word, que puede ser what, when, where, y todas las que hemos estado viendo. Luego el auxiliary do o those. ¿Por qué? Porque estamos usando simple present y recuérdense de las information question con simple present. Recuérdense, memorícense de esa estructura. Verb in base form, un verbo en tiempo infinitivo, así normal. Luego el complement, que es el predicado, y el signo de interrogación. La respuesta a esta pregunta va a ser una oración con adverbios de frecuencia, así como las que vimos en los ejemplos de acá. Entonces tenemos acá dos ejemplos. El primero dice, how often do you go to school? Que dice, ¿cada cuánto vas a la escuela? La respuesta es una oración, si se dan cuenta, con adverbio de frecuencia. En la pregunta no debe aparecer el adverbio de frecuencia más que solo en la respuesta. Y la respuesta dice, I always go to school. Yo siempre voy a la escuela. Luego dice esta otra, what does your mom on weekends? Dice, ¿qué hace tu mamá los fines de semana? No hay adverbio de frecuencia. Ahora vamos a ver en la respuesta. My mom usually cook meat.
Mi mamá usualmente cocina carne, quiere decir que no lo hace siempre, que lo hace algunas veces. Eso nos da a entender. Muy bien, entonces ya definido esto, ya pueden realizar las diversas actividades del libro. Recuérdense de que las actividades no solamente va a ser de escribir oraciones, sino va a ser de completar las oraciones, de inventar una pregunta para la respuesta que se les va a indicar, viceversa. Va a ser hacer oraciones acorde a la imagen, completar las oraciones, etcétera, etcétera.